El domingo pasado estuvimos viendo, ¿verdad? Este mismo capítulo y lo vimos hasta el capítulo, perdón, hasta el verso 11, ¿verdad? Y hablaba cómo nosotros somos llamados a ser partícipes, ¿verdad? Y cómo Dios nos ha equipado y nos ha dado las cosas, ¿verdad? Como decía el verso número 3, que decía que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que vimos cómo, ¿verdad? Dios nos llama a ser partícipes, ¿verdad? Y Él nos equipa, ¿verdad? Para ser partícipes. Y después vimos, ¿verdad? Que esa preparación que Dios nos da también nos tiene que poner en el movimiento de hacer unas cosas, ¿verdad? Y vimos como en el verso 5, entonces nos llamaba, ¿verdad? Que a nuestra fe se añada virtud, se añada a la virtud conocimiento, que al conocimiento añadiéramos dominio propio, que al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y el propósito de que nosotros hiciéramos esto, ¿verdad? Nos dice el verso 8, ¿verdad? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos el propósito, ¿verdad? De lo que nos toca a nosotros como cristianos hacer. Dios nos capacita, ¿verdad? Y el domingo pasado estaba dando el ejemplo de la escalera y como cada escalón era una de estas cosas que se nos están nombrando aquí, ¿verdad? Y no, cómo no podemos eliminar o escoger las que nos gusten, ¿verdad? Sino todas las que están ahí son necesarias para que nosotros, ¿verdad? No estemos, como dice aquí, que no estemos ociosos y que podamos, ¿verdad?, llegar a ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos decía, ¿verdad?, que si no tienes estas cosas, tienes la vista muy corta y estás ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Así que nos está diciendo qué pasa, ¿verdad? Sería, si lo vamos a ver de una manera, sería como una pérdida de tiempo si usted piensa que, pues, ¿verdad? Podemos estar aquí en la iglesia nada más que calentando bancos. Los otros días escuchaba en uno de los devocionales como decía que en la iglesia solamente creo que el 20% nada más de los hermanos están trabajando y, un 20% es bien poquita persona, ¿verdad? Para un grupo. Y tuve la oportunidad también de un compañero de trabajo mío que me decía que la iglesia de ellos habían registrado un promedio de 3,000, unas 3,000 y pico de miembros que estaban registrados en su iglesia, pero él decía que en verdad nada más habían 75 que eran los que trabajaban. Y 75 personas nada más de 3,200 o 3,000 y pico de miembros que él me mencionó es bien poquito, ¿verdad? Así que, hermano, como nos está diciendo aquí, ¿verdad? Para que no estemos ociosos y sin fruto, nosotros todos, esto no es cuestión de 2 o 3, todos debemos estar trabajando, ¿verdad? Así que esto es lo que presentamos el domingo pasado, ¿verdad? Bien por encimita un resumen, ¿verdad? Entonces, esta sección que vamos a ver hoy, que es del 12 al 18, ¿verdad? Pedro revela su corazón de pastor ante la inminente, ¿verdad? La inminencia de su muerte
y no busca presentar doctrinas nuevas, sino recordar y cimentar las verdades ya conocidas para los creyentes, ¿verdad? Para los creyentes que recitan a los falsos maestros. Y dice, su autoridad no se basa en cuentos ingeniosos, sino en su experiencia como testigo ocular de la gloria de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Que Pedro tuvo esa oportunidad de estar con Jesús, de ver cuando él ascendió, y eso es una de las cosas que él nos va a mencionar. Entonces, este verso 12 empieza diciendo, por esto, ¿verdad? Esas son las primeras palabras. A lo mejor alguna Biblia dice por tanto o por esto. Y a lo que se refiere por esto se está refiriendo a lo que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? A lo que somos llamados a hacer nosotros, ¿verdad? A tener esa fe, a tener virtud, a tener conocimiento, a tener dominio propio, ¿verdad? Para que nosotros podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces dice, cuando él está diciendo por esto, nos está diciendo por lo que hemos visto anteriormente. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Es parecido a nosotros todos los domingos damos los anuncios, todos los domingos de los servicios, de la hora del servicio, todos los domingos, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos necesitamos ser recordados, ¿bien? Así que él está diciendo aquí, yo no dejaré, ¿verdad? Y ya él le quedaba poco tiempo de vida. Dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que, aunque sepamos, se sigue repitiendo, ¿verdad? Porque con la repetición nosotros aprendemos. Ahora bien, dice aquí, la necesidad de recordar. Dice, Pedro reafirma las enseñanzas a pesar de que ellos ya conocen y están firmes en la verdad. Ahora bien, yo quiero, para aquellos que quieran apuntar, Deuteronomios 11. Deuteronomios 11, 18 y 19. Y dice, Deuteronomio 11, 18 y 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones, en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribiréis en los postes de tu casa y en las puertas. Así que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo somos llamados, ¿verdad? A recordar, a repetir y a enseñar estas cosas que nosotros, en este caso, ¿verdad? Esto que Pedro nos está trayendo, pero aún en el Antiguo Testamento menciona, ¿verdad? También de recordar. Salmos 119, verso 1. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 1. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Y fíjense qué cosa que si vemos ese verso 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros, ¿verdad? Y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Así que cuando estamos llenándonos del conocimiento del Señor Jesús, estamos nosotros creciendo y estamos agradando, ¿verdad? Y respetando algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por si quieren apuntar otro verso, Josué 1:8,
Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo bueno es que a la gente le gusta cuando oyen este verso, la última parte nada más. La gente nada más le gusta, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá. Esa parte le gusta a la gente, pero la parte de que nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Esa es la parte que le importa a Dios, ¿verdad? Que nosotros busquemos, ¿verdad? De él, que nosotros crezcamos, porque mientras más nosotros no ahondamos, ¿verdad?, en conocer a Dios, en conocer su voluntad, bien, agradamos a Dios y nosotros crecemos. Bien. Verso 13 dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Aquí él está ya, ¿verdad?, sabiendo que ya él le queda poco tiempo, y sabemos, ¿verdad?, que Pedro no murió de la manera más pacífica, ¿verdad? Él fue crucificado y fue crucificado de cabeza porque él decía que él no era digno de morir como murió Cristo, ¿verdad? Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Miren, hermano, hay veces que nosotros leemos versos y tal vez pensamos que como que a lo mejor puede hacer que no sean tan importantes. Pero miren esto. Él está hablando, ¿verdad?, de que él tiene por justo, ¿verdad?, en esto que estoy en este cuerpo. Ya él estaba ya a punto de morir. Y él está hablando el despertaros con amonestación. Dice, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo ha declarado. Voy a ese punto ya mismo. Yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor hayan estado en un hospital. Las pocas veces que yo he estado en emergencia, de verdad que eso te pone perspectiva de la vida. Pero yo tuve la ocasión de estar con la madrina mía cuando la mandaron a su casa a morir, porque según los doctores le quedaba apenas 2 o 3 días de vida. De verdad que el cáncer es una cosa terrible. Entonces, en esos días, pues yo fui a estar con mi madrina y, hermano, estaba bien débil, bien débil. Y en las 2 semanas que ella le quedó de vida, nunca la escuché quejarse de nada de lo que ella estaba pasando. Y yo les digo que en 2 semanas me atrevería a decir por lo menos unas 25 personas aceptaron a Cristo, porque la gente que la iban a visitar a ella lo que hacía era presentarle el evangelio. No se quejó, no estaba hablando de sus diagnósticos, ni lo que le dijo el doctor. Nadie tenía que preguntarle sobre su dolencia porque se podía ver que estaba en dolor. Pero cuando yo la veía que ella le empezaba a hablar a la gente que venía a visitarla a ella, y yo la veía a ella presentándole el evangelio a ellos y de que ellos debían de aceptar a Cristo. Y uno de los días que ella estaba allí, me acuerdo que este señor le dijo, wow, tú que le has servido a Dios desde tan niña. Y mira cómo estás aquí. Y esta persona parecía, yo decía, qué necio, a lo mejor estaba buscando como, tú sabes, justificar. Y ella le dijo, yo estoy aquí y glorifico al Señor porque me he dejado llegar hasta aquí. Porque mi gozo no depende de lo que Dios me da.
mi gozo no depende de si yo estaba saludable y fuerte para hacer lo que tengo que hacer. Mi gozo está en la salvación. Y yo digo, esas son palabras con poder. Y yo veo a Pedro y pensaba en mi madrina en ese tiempo, como ella siguió hablando del evangelio a la gente con gozo, como si ella no le pasara nada. Es de verdad que eso era espectacular, verla a ella y ver la gente que aceptaron a Cristo en ese tiempo, ¿verdad? Mientras estaban allí. Y me acuerdo de una señora también que dijo, yo que creí que yo venía a consolarla a ella es la que me edificó a mí con su testimonio, de verdad. Y yo creo que aquí estamos viendo esto mismo, ¿verdad? Estamos viendo que Pedro no está hablando de sus dolencias ni nada, sino que su preocupación es volver a repetir aún las cosas que ya nosotros sabemos, pero él quería repetirlas. Ese último momento que a él le quedaba, pues él quería todavía llevar su palabra. Entonces, verso 14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y yo dije, vamos a ver qué fue lo que le declaró Cristo, ¿verdad? Porque dice que Jesús le declaró. Y dice, si quieren buscarlo, Juan 21, 18 y 19. Juan 21, 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. Y dice verso 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Cuando uno lee esto, uno piensa, ¿verdad? Que dice, bueno, pues cuando uno era joven, tú tenías la energía, ibas donde querías, ¿verdad? Hacía lo que querías. Pero Jesús le dijo, mas cuando ya estés viejo, extenderás tus brazos. ¿Ok? Extenderás tus brazos. Y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieres ir. Porque yo creo que si nos preguntan a cualquiera de nosotros aquí, ¿tú quieres morir en una cruz? Yo creo que preferiríamos, ¿verdad? No, Señor, llévame cuando me cuesta dormir y me voy en el sueño y me llevas ahí. Porque ninguno de nosotros estaremos dispuestos a que nos digan, ¿quieres morir en la cruz? Así que, aún Pedro cuando le llegó su hora, ¿verdad? Él le dijo, no, a mí no me pueden crucificar de la manera que crucificaron a Cristo. Y lo crucificaron de cabeza. Lo crucificaron, pero fue de cabeza. Así que yo no hubiera querido tener ese tipo de información, pero él la tuvo, ¿verdad? Él la tuvo. Y aún así siguió haciendo su trabajo hasta el último momento. Esto es de verdad estar lleno del Espíritu. Así que cuando en este verso 4 se refiere, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo me ha declarado, pues se refiere a esta parte. Bien. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, ¿verdad? Y entonces dice que el objetivo de Pedro es asegurar que la iglesia recuerde en todo momento estas enseñanzas tras su partida. ¿Le habrá funcionado a Pedro lo que él dijo? Cuando nosotros estamos hoy estudiando y llevando exactamente lo que él está diciendo,
Así que se cumple lo que él está diciendo, porque al día de hoy estamos repitiendo lo que él enseñó en ese tiempo, ¿verdad? Así que fue más allá. Y entonces nos dice también, ¿verdad? El verso 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que él fue testigo ocular de lo que pasó. Es bien diferente cuando alguien te cuenta algo a cuando alguien estuvo allí. Él estuvo allí presente y él pudo ver esto. Y entonces, una de las cosas que podemos ver, ¿verdad? En Lucas 24, dice, Lucas 24:50 dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzó sus manos y los bendijo, ¿verdad? Este es Jesús. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando, bendiciendo a Dios. Amén. ¿Verdad? Estos son de los versos bíblicos que hay que hablan sobre este hecho que está mencionando aquí Pedro, ¿verdad? Y dice en Marcos, en el libro de Marcos 16, perdón, es que en Marcos también lo menciona, pero quería leerle otro. Dice, Hechos 1:9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, viéndolos quienes, estaba allí los discípulos, y entre ellos estaba ¿quién? Pedro. Bien, viéndolos ellos, fue alzado y le recibieron en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos, refiriéndose a los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así que Pedro, cuando les está hablando aquí, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, y no sé por qué usa la palabra como, porque él lo vio, ¿verdad? Con sus propios ojos, la majestad de Dios, ¿verdad? La majestad, ¿verdad? Cuando Cristo fue tomado. No que vieron a Dios, perdón. Así que lo que pasaba era que en ese tiempo, como pasa en el día de hoy, siempre habían falsos, ¿verdad? Maestros que enseñaban cosas que no eran, ¿verdad? Y como hemos estudiado aquí en las clases de escuela dominical, cuántas personas que a lo mejor empezaron bien, después terminaron mal. Así que él lo que le está queriendo llevar a ellos es que, miren, hay gente que están diciendo cosas que no son ciertas, pero yo fui testigo ocular de lo que pasó allí, ¿verdad? Y dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, que es lo que les acabo de leer del mismo de Hechos 1:9, ¿verdad? Así que él les está aquí
diciendo lo que él escuchó y lo que ellos pudieron ver. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ocular, presencial, él estaba allí, así que a él no le vinieron a contar lo que más o menos pasó, sino que él estuvo allí. Les pregunto a los estudiosos, la parte que yo leí de Lucas, ¿Lucas estuvo allí? ¿Ah? ¿Lucas estuvo allí con ellos? No, Lucas no estuvo. Lucas escribió de lo que escuchó, ¿verdad? Y él escribió, pero Pedro sí estuvo allí y él vio. Y todo lo que nosotros podemos leer, podemos ver, ¿verdad? Que es que él estuvo allí y lo presenció. Mateo 17:5 dice, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Así que vemos una variación, ¿verdad?, de lo que dice en Hechos, y ya entonces Mateo está diciendo, este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oíd. Así que de verdad que wow, eso sería tremendo, ¿verdad?, haber estado allí en ese momento. Ellos tuvieron esa oportunidad de poder ver, ¿verdad?, de poder escuchar lo que pasó allí. Y por eso es que ellos no pueden decir, ¿verdad?, de lo que nosotros como cristianos debemos de hacer, ¿verdad?, de conocer, de buscar a Dios. Miren, una de las cosas que es que cuando nosotros no aprendemos más de la palabra, ¿verdad?, y nos damos a conocer la voluntad de Dios, vamos a estar con los ojos mejor ajustados para saber cuando algo que no es de Dios, pues venga por el camino. Vamos a ver, no, esto no va en línea con lo que Dios nos enseña. Dicen que a la gente que trabaja en los bancos no le enseñan billetes falsos, le enseñan la verdad. Trabajan con billetes verdaderos. Trabajan tanto con billetes verdaderos que en el momento que le cuelan uno que es falso, van a saber cuál es el falso. Y igualito nosotros tenemos la palabra de verdad que la debemos de estudiar, como nos dice la palabra, día y noche, para que cuando venga el enemigo, vengan aquellos que vienen a mentir, y esos maestros que vienen a traer falsedades y cosas que no están aquí en la Biblia, nosotros podamos identificarlas y no ser engañados. Bien. Dice, como conclusión, le quiero traer una conclusión y aplicaciones. Dice, firmeza en la verdad. La fe cristiana se basa en hechos históricos y testimonios fiables, ¿verdad?, como vemos de Pedro, ¿verdad?, y de los discípulos. Y no en invenciones humanas. Y créame que hemos visto, ¿verdad?, como estudiamos aquí los domingos por la mañana en la escuela bíblica, como hay tanta cosa que empezaron bien, se desviaron y parece como que suena bien, pero no es. Así que nosotros, ¿verdad?, nos basamos en la palabra, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, y sabemos que esta es nuestra guía de vida. Obligación de recordar, los creyentes nos debemos de esforzar, ¿verdad?, incluyéndome a mí, en mantener vivas las enseñanzas bíblicas y recordar el carácter y la voluntad de Dios. Y nosotros vivimos en una era que tenemos mucha información a la mano y yo creo que, hermanos, no creemos que sabemos, pero voy a hablar por mí personalmente. Yo me acuerdo que antes yo me sabía a lo mejor como unos 10 números de teléfonos de personas,
Y hoy día si me sé a lo mejor unos 5 o 6 es mucho. Y yo creo que lamentablemente hemos creado una dependencia en la tecnología para recordar por nosotros, ¿verdad? Se nos olvida algo y tenemos un calendario y nos sale una alarma. Y yo creo que a veces esa tecnología nos está como que embruteciendo a lo que debería de ser físicamente, ¿verdad? Agarrar nuestra Biblia, porque nuestro celular tiene a lo mejor 50 versiones diferentes, pero usted sabe que a veces entonces sale acá un anuncio en el teléfono y empezamos a ver allá y allá nos desviamos. Así que hagamos el esfuerzo por tratar de cuando leamos la Biblia, pues podamos usar el libro, ¿verdad? Para que podamos recordar y leer de la palabra. Y por último, dice la preparación, la conciencia, ¿verdad? De la inminencia de la eternidad o la cercanía de la eternidad, ¿verdad? O el fin de nuestra vida aquí terrenal debe de motivarnos a vivir una vida piadosa. Nosotros debemos de vivir como si hoy fuera nuestro último día, porque ninguno de nosotros tenemos nada garantizado. Yo creo que uno de los versos que a mí siempre se me queda cuando hablamos de esto es Juan 7:6, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, el tiempo de ustedes es cualquiera, pero yo sé, ¿verdad?, cuál es mi tiempo. Y a esto se refería Jesús diciendo a los discípulos, ustedes pueden morir cuando sea, pero yo sé exactamente cuándo yo voy a morir. Así que nosotros debemos de entender que el único que sabía en ese momento era Jesús. Él sí sabía cuándo él iba a morir, exactamente. Pero nosotros puede ser en cualquier momento, así que debemos de vivir cada día, ¿verdad? De esa manera, que nosotros no sabemos cuándo sea nuestro último día, pues que nosotros estemos en la voluntad de Dios cuando seamos llamados, ¿verdad? O ya sea que Cristo venga, pues aún mejor. Pero esas tres cosas, ¿verdad? La firmeza en la verdad, en la palabra, la obligación de recordar y que nosotros estemos preparados, ¿verdad? Para esa venida. Anuncian que viene nieve y la gente corren y vacían los supermercados, hacen filas para llenar gasolina, porque viene una tormenta y no pasa nada. Y le hablamos de Cristo, de que hay que aceptar a Cristo porque tu alma puede irse al infierno y la gente no, como que no abren los ojos, ¿verdad? Y es mucho más importante nuestra eternidad que un mal tiempo aquí que dura a lo mejor varios días, ¿verdad? Así que nosotros podamos entender que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos esa repetición, necesitamos trabajar, ¿verdad? En nuestras vidas, que debemos buscar siempre la voluntad de Dios. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de tu palabra, Señor, de aprender de ella, Señor, de seguir creciendo, Padre Santo, de poder vivir una vida que te agrade, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a poder seguir recordando tu palabra, memorizándola, Señor, aplicándola a nuestras vidas, enseñándola como pide tu palabra que hagamos, Señor, y que no descansemos, Señor, por tu obra. En el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Señor les bendiga.